Bienvenidos a Coffee Break, el Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coffee Break, este podcast que cada semana realizamos con tanto gusto y que disfrutamos mucho junto a Gerardo Hernández, mi compañero de micrófono. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué onda, Felipe? Qué gusto. Oye, pues muy contento con Coffee Break más. Gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que nos comentan, comparten el podcast. La verdad es que es grandioso estar con ustedes cada semana. Oye, Felipe, ¿qué te parece si hoy platicamos de un tema muy interesante que tiene que ver con una constante que hemos visto? De hecho, hay una frase muy popular que dice que la única constante es el cambio, ¿no? O sea, pero hay que ser francos. Como que de 5 años para acá ya el cambio... ya el cambio no es cada año, ya el cambio no es cada... Es casi diario, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente vivimos tiempos muy turbulentos. Creo que lo que conocemos hoy, mañana, pasado mañana, ya de pronto algo cambió en la jugada. Y algo muy interesante es que en medio de todo eso, pues está la gente, ¿no? O sea, sí, la gente que está ahí experimentando estas constantes, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que es un buen tema para Coincido hablar. Porque... Y si no, de eso vamos a hablar. No, coincido, porque estos 5 años, o sea, sé qué eventos tienes en tu mente a la de serie 5 años, porque pues está de la pandemia para acá, han pasado muchas cosas que, o sea, el cambio en sí, pues es parte normal de la vida, solo que hay momentos donde uno dice, oye, ya espérate tantito, ¿no? Sí, o sea, sí, es como que y la pandemia creo que eso nos hizo como una aceleración de estos cambios y luego pues sumado a un montón de cambios regulatorios, cambios de tecnología con la irrupción de la inteligencia artificial. Y como bien dices, pues los trabajadores quedan en medio, ¿no? Entonces, me parece un muy buen tema para hablar sobre justo la gestión del talento en una era de cambio. Hoy nos acompaña Manuel de la Fuente, él es director general corporativo de Gentera. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias, ¿no? Encantado de estar aquí. Me encantó la introducción. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido al Coffee Break. ¿Qué piensas de esta frase de la única constante es el cambio? Fíjate que es interesante. Yo soy una persona que tiendo a ser controlador. No en el sentido de controlar a las personas, pero me gusta tener control de las cosas. Ajá. Y yo hasta hace 10 años decía, pues qué padre, ahorita no hay cambios, todo está bien. Y te da confort. Podemos planear, ¿no? Y alguna vez escuché en Gentera a uno de los fundadores que tiene frases muy sabias y decía, el cambio es permanente y vele agarrando cariño. Sí. Y tenía toda la razón. Claro. Porque ahorita con lo que mencionaban los dos, pues todo el tiempo hay cambios. Sí. Entonces hay que agarrarle cariño porque tenemos que vivir ahí. Sí. Y así nos va a tocar. Yo no sé si esto vaya a parar, sí, pero por lo menos lo que se vislumbra para el futuro es cambio. Sí. Entonces yo ya un poco hablándoles de mí, pues yo ya le agarré cariño. Claro. Y estoy consciente de que esto llegó para quedarse y que tenemos que vivir, tenemos que gestionar las organizaciones, sí, a los equipos, a sabiendas, sí, de que todo cambia. Y qué bueno que ya hiciste la paz con el cambio. Sí, porque sí, ya sí, cada vez es más constante. Sí, ¿no? sí. Manuel, antes de iniciar nosotros siempre le preguntamos a las personas que nos acompañan para que la audiencia los pueda conocer mejor. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo entraste al mundo laboral? Fíjate que yo soy abogado. Y generalmente los abogados empezamos trabajando en notarías públicas. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues en mi caso no fue la excepción. Yo trabajé 4 años en una notaría con el licenciado Tomás Lozano, a quien le agradezco muchísimo esa oportunidad y lo que aprendes en la notaría. Pero te estoy hablando de 1994, entonces pues era un trabajo muy distinto, sí, pero claro, muy distinto, sí, al que tenemos hoy. Claro. En aquel entonces íbamos sufriendo ciertos cambios. Por ejemplo, yo entré a trabajar sin celular y a la mitad me tocó tener celular. Los blogs, ¿no? No eran tan blogs, pero era un momento que tampoco era tan alcanzable tener ese celular, por el tipo de contrato que tenías que tener con las empresas de telefonía, etcétera. Sí. Nos pagaban en efectivo, un sobrecito todos los viernes, por ejemplo. Entonces el cambio a que te pagaran en la nómina fue dramático para muchas de las personas que estábamos en la notaría. Wow. Entonces eran cambios un poquito más paulatinos, pero cambios fuertes.
Pero como decías hace un segundo, pues estos cambios se han venido gestando cada vez más rápido, ¿no? Oye, aparte tema muy interesante lo que mencionas, porque este tipo de cambios que se ve muy lejano, ¿no? El 94, pero realmente no tiene mucho. Yo nací en el 94. No me digas que naciste en el 94. Cosa de ayer. O sea, pero son cambios que a lo mejor en ese contexto eran muy abruptos y hoy es algo súper común, ¿no? Hoy todo el mundo tiene un teléfono, hoy todo el mundo tiene una tarjeta bancaria, ¿sabes? Bueno, el cambio del pago en la empresa, en la notaría, del efectivo a la nómina. Sí. En que ya no tuvieras tu efectivo y tuvieras que usar una tarjeta de débito para ir a un cajero y retirar dinero, fue un cambio que a muchas personas, más grandes que yo en aquel entonces, les costó muchísimo trabajo asimilar. De verdad se los cuento porque fue una experiencia que inclusive trataron de boicotear el cambio. Mucha gente decía, no, a nosotros o nos pagan en efectivo o no seguimos trabajando. Y ahora es como si te pagan en efectivo algo mal hay, ¿no? Sí, es como que ya no huele bien. Sí. Oye, pero qué interesante porque claro, los seres humanos somos de costumbres, ¿no? Y el hecho de recibir un pago en efectivo te daba la seguridad de que tenías el dinero en la bolsa o en el colchón donde lo quisieras poner, pero la gente, hoy hay personas que no confían en que haya que su dinero esté en un banco, ¿no? O sea, me imagino hace 30 años atrás, pues sí era un cambio muy fuerte, ¿no? Bueno, fíjate, es tema aparte, pero a mí me tocó el cambio. Cuando antes viajabas, pues las aerolíneas te extendían un boleto de avión en un bloccito de 3 o 4 hojitas que tenían una hoja roja por atrás. Exacto. Y cuando llegabas al aeropuerto, cortaban la hoja y te engrapaban una tarjeta que era tu pase de abordar. Imagínate el cambio a hoy tener un pase de abordar digital. Sí, claro. Que ya ni siquiera te revisan, simplemente escaneas un código y accesas al avión. Sí, es verdad. Cuando me tocó ese cambio, decía, o sea, te daba temor de que no te ibas a poder subir al avión. O sea, como si yo antes tenía mi boleto y ahora traigo algo que parece algo medio digital y no. Son cambios bien fuertes. Sí. Y que te generan desconfianza. Sí, claro. No, totalmente. Uy, qué interesante, porque aparte, yo estoy pensando en todas las cosas que mencionan y digo, ¿cómo? ¿A poco? ¿Cómo vivían así? ¿Qué tiempos? Oye, bueno, y entrando ya en materia, ya, digamos, la gente está en medio de todo esto, ¿no? Y tú ponías muy bien el ejemplo, cómo incluso, pues, genera resistencia en algunos casos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a veces a un terreno que no se mueve y de pronto que se sacuda. ¿Cómo se gestiona talento en un entorno de tanta incertidumbre, de tantos cambios? Y yo también agregaría, pues, ¿cuáles son esas nuevas reglas del juego en la gestión de gente, ¿no? Sí. Mira, creo que para mí va a ser fácil responderte porque en Gentera tenemos una cultura organizacional súper potente, ¿no? Tenemos desde un sentido de propósito claro, que es impulsar sueños. Suena hasta como de Disney, ¿no? O impulsan sueños. Pero esto lo hacemos a través de entregar servicios y productos financieros a la base de la pirámide. Entonces, cuando tienes un sentido de propósito claro y una cultura organizacional fuerte, que te abraza y te contiene, esta gestión del cambio, si bien no es fácil, pero sí se simplifica un poco. Claro. Entonces yo te diría que el tema de la cultura es algo bien importante y básico para la gestión de equipos en el cambio. Ahora, la verdad es que cada vez gestionas a personas distintas. Sí, por supuesto. Porque es un cambio. Hace algunos años gestionabas a personas de mi edad y ahora estamos gestionando a gente joven. Sí. Gente joven que tiene otros intereses, que tiene a lo mejor una visión distinta, formas de trabajar distintas, etcétera. Entonces, además de la cultura, el crear equipos multidisciplinarios, inclusivos, que tengan distintos perfiles y que esos equipos se vayan adaptando a las necesidades de quienes participan en ellos, también me parece sumamente relevante. Y también creo que tiene que haber pues ese apetito como de querer aprender, porque pues todo cambio trae aparejado algo nuevo. Y si te quedas un poquito obsoleto y no aprendes, eso te puede mermar. Entonces creo que esas tres cosas ayudan mucho en esta gestión y entender al entorno laboral, porque pues antes, no sé, nosotros
A lo mejor yo, déjame hablar por mí, a los 52 años, pues dicen que voy a llegar a tener entre 5 y 6 empleos durante toda mi vida. Los chavos, como tú, a lo mejor van a tener 17, el doble, 18 ¿no? o 23 trabajos. Sí. Entonces también tenemos que aprender a gestionar eso, porque no solo cambia el contexto y nuestro entorno, cambian las personas. Sí. Entonces tiene ahí su rol. Sí, creo que mencionabas el tema del cambio generacional, y creo que también la velocidad del cambio se refleja justamente hoy mucho más en las nuevas generaciones, porque antes el plazo o el periodo entre una generación y otra de hecho se consideraba más, ¿no? Claro, era el más largo. O sea, y ahora ya, o sea, casi 10 años se considera una generación nueva, y el cambio entre generaciones es muy fuerte. Es distinto. ¿No? Es muy fuerte, ¿no? Oye, yo no le entiendo a la chaviza, y mira que soy... Sí, y está chavo. Y estoy chavo. O sea, Mira que soy chavito. O sea, me vacuné contra el COVID en el mismo grupo, pero en el idioma no algo no cuadra. Oye, ahorita que decías que naciste cuando yo ya estaba trabajando, pues sí, imagínate la diferencia generacional. Nosotros estamos hoy aquí en un podcast padrísimo, pero podemos convivir en la misma empresa. Sí. ¿Qué necesitas tú que te acabas de casar, que eres joven, tienes una visión distinta a yo, que a lo mejor ya estoy más cerca de la salida, en fin, ¿no? Sí. Manuel, ¿y cómo en esta... Justamente hace unos episodios atrás hablábamos de cómo la cultura organizacional se convertía en una ventaja competitiva incluso en las empresas, ¿no? Y me gustaba cómo haces énfasis, es el primer aspecto que tocas en esa pregunta, pero ¿cuál es el mayor reto de ejercer liderazgo en medio de esta inestabilidad? Porque los líderes pues no dejan de ser personas que sienten la misma incertidumbre, y muchas veces decía Silvia Dávila, la CEO de Danone, decía que el reto del líder era respirar estrés y expirar certeza, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el rol del líder en esta circunstancia? Fíjate, me encanta eso, lo voy a tomar, porque yo creo que un líder tiene que ser alguien en el que el equipo pueda confiar. Claro. Y para poder confiar en él, yo creo que hay un tema de qué hago y qué ejemplo le estoy dando a la organización. Creo que eso, y un poco está relacionado con lo que comentas, pues te genera confianza. Y cuando hay confianza, aun cuando estemos en este contexto incierto que cambia y que a veces es positivo, a veces no tanto, pues ayuda muchísimo. Nosotros tenemos en Gentera un modelo que le llamamos serviazgo, porque además creo que hay que entender bien cuál es la función del líder. El líder no es el jefe, ¿no? El jefe creo que es una persona que pues, puede dar órdenes para que la gente ejecute ciertos trabajos o actividades. Pero nosotros visualizamos al líder como alguien que está al servicio de los demás. Entonces, si tú eres quien tiene liderazgo, por ejemplo, del área jurídica de una empresa, pues tú estás al servicio de los abogados que trabajan para esa función, que a su vez sirve a la empresa o a la unidad de negocio que corresponda. Entonces, servir a los demás para mí es muy importante. Entonces, si tú actúas de la manera correcta, eres congruente entre lo que dices, lo que haces, y estás al servicio de tu equipo, en este entorno tan así, pues generas un liderazgo potente y la gente te va a seguir, ¿no? Sí, claro. Y qué importante esto que mencionas, porque o sea, me pongo a pensar un poco en este contexto de incertidumbre. Tú tienes un equipo de trabajo que está preocupado, y de pronto volteas a ver a tu líder y lo ves igual de preocupado y dices, ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos a jalar, no? Sí. Oye, lo dicen mucho cuando estás en un avión y hay una turbulencia severa. Si volteas y la sobrecargo está nerviosa, agárrate del asiento. Sí, pues dice ¿por qué no puse atención a las instrucciones? Mauricio Reynoso, que es el presidente de la MEDIR, ¿no? de la Asociación de Recursos Humanos de México, él usa mucho una figura de la instrucción que te dan cuando antes de despegar, en caso de una emergencia, ¿no? Ponte tu mascarilla primero y luego asistes al que estás a un lado, porque a veces se nos olvida, y creo que a los líderes muchas veces en esa función de atender a los demás se les olvidan ellos mismos, ¿no? Y nosotros caemos en ese error de nosotros mismos ponernos en segundo. Oye, imagínate un líder cansado, desgastado, ansioso, estresado. Sí.
pues eso se lo transmites a tu equipo y el se equipo pega se lo... muy rápido, Exacto, muy lo rápido. termina contagiando a la organización. Sí. Además, dicen muchas veces, la gente no hace lo que el líder dice, sino hace lo que el líder hace, ¿no? Exacto. O sea, realmente Sí. mueve más el ejemplo. Por eso es es un tema de ejemplo Sí. y de seguimiento. Claro. Entonces generas esa congruencia organizacional. Oye, Manuel, y entrando un poco más al tema tecnológico, que creo que muchos de los cambios que estamos viendo ahorita, pues están alineados con la tecnología, ¿no? Incluso me atrevería a decir hasta la misma forma de ver el mundo laboral, creo que mucho tiene que ver con una generación que ha crecido en otro contexto digital, ¿no? Pero la gran pregunta aquí es estos nuevos cambios que a muchos nos pueden generar temor de pronto decir, oye, llegó la inteligencia artificial generativa, ¿qué va a pasar con mi empleo? Oye, la empresa está apostando ahorita por transformación digital, está incorporando mi área, yo creo que ya fue, ¿no? ¿Cómo generar certeza en la gente? Y sobre todo contrarrestar un poco esta resistencia al cambio y este temor por la digitalización. Mira, yo creo que hay que partir de que cualquier cambio nos va a generar miedo o ansiedad, ¿no? Porque no sabemos es imposible qué viene no tenerlo. es imposible que no lo genere. Pero siempre hay que también tratar de transmitir certeza. Y yo creo, y estamos pasando por ese proceso en Gentera, que la transformación digital, el uso de inteligencia artificial, viene a sumar o a complementar o a eficientar o a hacer más productivo nuestro trabajo. Y yo creo que de entrada, para que se nos quite el miedo, hay que probar la tecnología, hay que tocar el celular, a picarle al canal, y cuando empiezas a ver que es fácil, empiezas a quitarte ciertos miedos. Y eso por lo que corresponde al uso. Lo que corresponde, oye, me van a desplazar. Yo soy un creyente de que nunca nos van a desplazar ni las tecnologías ni la inteligencia artificial. Pero sí creo que va a desplazar a aquellas personas que no usen la tecnología o que no usen la inteligencia artificial. Nosotros en Gentera estamos empezando con el tema de inteligencia artificial desde hace algunos meses. Con la transformación digital ya llevamos algunos años. Y no sabes qué bonito y satisfactorio es ver que, por ejemplo, nuestros promotores de crédito en el campo con nuestros clientes, pues ya traen un teléfono inteligente y que todo el conocimiento del cliente, la captura de sus datos, el análisis de crédito, la entrega del propio crédito es digital. Entonces, el promotor sigue en campo con el cliente, pero ahora en vez de traer un backpack con 80 kilos de papel, pues trae una tableta. Y de pronto te agarra la lluvia, ¿no? Exacto, imagínate con eso. Y a través de eso él está siendo más eficiente, atiende mejor a sus clientes, más rápido, y está generando una satisfacción espectacular. Y yo te diría que en los años que llevamos con la transformación digital, no ha salido gente de Compartamos Banco, ni de Ya Estás, ni de Concrédito, por un tema de que venga a sustituir la tecnología a la persona. Claro. Sino que con la tecnología estamos atendiendo mejor al cliente. Sí. Entonces, este miedo se quita cuando la probamos y cuando nos damos cuenta que se vuelve una herramienta fundamental para mi trabajo, para atender mejor a mi cliente y generar también pues, cierto bienestar. Sí, claro. Porque si yo soy más productivo y eficiente, voy a llegar antes a mi casa, voy a ver a mi esposa o a mis hijos, o voy a poder hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces hay que entrarle con empeño. Sí. No, y incluso le ayudas a la gente a eliminar algunos estresores vinculados con el trabajo. O sea, lo que mencionamos ahorita. Capturaste mal un dato. Exacto. Sí, oye, no o se que entiende. se te olvidó pedirle un documento al cliente y tienes que regresar. ¿no? Yo tengo la letra muy fea, o sea. Sí. Qué bueno que nos escribimos por WhatsApp. Y Sí, yo agradezco ahorita que se pueden ver un mensaje. Hasta eso nos ha ayudado la tecnología. Manuel, ¿y cómo? Porque hablabas de algo muy interesante que es sobre el uso de la tecnología y perderle el miedo. Pero hay un asunto que también tiene que ver con habilidades. Hay personas que frente a una situación así surgen habilidades natas que tienen, ¿no? Y también en este tema generacional que mencionabas antes, pues obviamente a un joven que a lo mejor tiene 26 años y ya este es su primero o segundo empleo, porque ya podría ser su segundo o tercer empleo, ya es nativo digital,
¿no? Y a lo mejor tiene un compañero de 50 años que no es nativo digital y que le cuesta. ¿Cómo se va desarrollando ese tema de habilidades en un contexto de cambios generacionales y todo esto? Qué buena pregunta. Fíjate, el nativo digital, pues obviamente así se acostumbró. Muchos dicen así nacieron. Yo creo que tú no eres un nativo digital. No. Pero... Oye, yo me quedaba sin teléfono para tener internet No, todavía. exacto, pero a lo mejor la diferencia que hay entre tú y yo es que cuando tú estabas a lo mejor en tu sillita y tu mamá quería distraerte, a lo mejor en vez de entregarte un cuento o un juguete, te entregó algo más digital. Entonces, tú empezaste a aprender así. Sí. A mí me tocó más que me entregaran pues un juguetito o un cuento de papel. Entonces, no es que nazcas digital, es que naciste en una era digital. Claro, en una era digital. Y por lo tanto, lo que estaba a tu alcance era digital. Sí. Y a los que nos pasó lo contrario, bueno, pues a ti te pasó a los 2 años, a mí me pasó a lo mejor a los 35. Sí. Y yo creo que hay que entrarle. Y tenemos que forzar a que la gente le entre. Claro. Nosotros cuando hicimos la transformación digital en el banco, nos daba mucho miedo que nuestro segmento, 1, por capacidad económica, y 2, por edad, porque tenemos clientas extraordinarias empresarias mexicanas que a lo mejor están arriba de los 60, 70 años, no le entraran al tema del teléfono. No, bueno, llegabas a un grupo y veías a la responsable o a la presidenta del grupo con su celular inteligente, utilizando WhatsApp, vendiendo sus quesadillas por Facebook. Entonces yo creo que perderle el miedo y entrarle, tocar. Hay que empezar a eso. Y yo creo que las empresas, en ese liderazgo, en este contexto de cambio, tenemos que ayudar a que la gente no le tenga miedo, le entre, toque, la use y la pueda explotar, ¿no? Y me haces recordar un dato, porque ahora que lo mencionas, o sea, las empresas deben de ayudar a que la gente le pierda el miedo, lo use, debe promoverlo. Por ahí hay un estudio que hace Michael Page y WeWork que dicen solo 6% de las empresas promueven el uso de la IA, ¿no? Uh-huh. Pero algo muy interesante, o sea, cuando tenemos un tema tecnológico, lo promuevas tú como empresa o no, la gente lo va a usar, ¿no? Uh-huh. O sea, y creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial está ocurriendo mucho. La empresa te diga, úsala con estas reglas o no la uses, la gente lo está usando. Sí, ¿no? ya lo está usando. Exacto. Entonces, mejor promover el uso con reglas claras. Ordenado, exactamente. Mira, un ejemplo muy bueno para nosotros es la inteligencia artificial, porque en eso sí llevamos pocos meses. ¿Y por qué nos daba miedo? Porque no la conocíamos. Claro. Entonces, ahora que la estamos empezando a conocer, que estamos trayendo a la organización gente que conoce el tema o que lo domina y que nos está ayudando a entender qué sí, qué no y cómo, pues ya empieza a haber un entusiasmo espectacular. Es más, recientemente, hace una semana, hicimos un ejercicio con todo el equipo directivo para empezarlos a meter en este tema de la inteligencia artificial. Nos dieron una plática padrísima, un amigo y yo diría que es un aliado de la organización, inclusive fue parte de nuestro consejo, pero nos dio una plática padrísima y al final nos puso un caso. Y éramos cerca de 60 personas, alrededor de 60 personas. Y teníamos que en 1 hora constituir una empresa, desarrollar un producto, tener un plan de marketing de lanzamiento, con una canción y presentarlo. Y en 1 hora, todos los equipos que estábamos ahí, logramos lanzar un producto. El producto estaba acotado, tenía que ser un snack. Entonces podía ser un snack para deportistas o para gente que trabaja o para chavos, etcétera. Pero todos, con apoyo de la inteligencia artificial, logramos hacer lo que se nos pedía. Por supuesto. A mí, yo como abogado, imagínate, constituir una empresa, lanzar un producto con su campaña de marketing. Sí. No, y hasta DJ, ¿no? Entonces, tú imagínate lo que generas al interior de la organización, porque pues nosotros no hacemos snacks. Fue un ejemplo. Sí, claro. Pero imagínate un producto o un servicio financiero para alguno de nuestros clientes, que a lo mejor no en 1 hora, hay que meter a lo mejor un poquito más de tiempo. Sí. Pero el apoyo de esta herramienta nos va a hacer entregar a nuestros clientes algo más, algo mejor, algo que van a poder utilizar y que va a funcionar mejor para sus vidas. Y sus Sí, porque al final la especialidad de la habilidad humana
es la que tiene la capacidad de darle las instrucciones a la inteligencia artificial. Exacto. No sé cómo haya resultado el ejercicio en los equipos, ¿no? Pero me imagino, sin tener detalles, que el éxito en el prompting, que es hoy la palabra, yo creo que del 2025, el éxito de las instrucciones hacia la inteligencia artificial, que a eso nos referimos cuando es el prompting, pues eso hace la diferencia entre un resultado y otro. Si pronto lanza su línea de snack, quiere decir que fue todo un éxito. Ya va a aprender Manuel de la Fuente como snack saludable. Oye, Sí. fíjate, nosotros decimos en Gentera que a mayor tecnología, más humanidad. Claro. Y ahí es donde sí. vinculas que la tecnología no nos va a sustituir. Sí. No nos va a sustituir. Porque Claro. al final, Sí, alguien la tiene que operar. exacto. Alguien la tiene que usar. Creo que aquí el tema, particularmente de inteligencia artificial, el tema de los datos, de la información, es básico. Sí, Porque esto te va a dar lo que necesitas sí. hasta en tanto tú le hayas entregado Claro, la información que requiere para poder darte, en este caso, a lo mejor este producto o esta campaña Claro, de marketing. exacto, sí. Claro. Porque si no nos equivocamos. Y eso lo hacen las personas. Sí. Entonces, es un acompañamiento entre la tecnología y la persona. Sí. Nosotros con la transformación nunca dijimos la tableta sustituye al promotor. La tableta es una herramienta del promotor. Y Claro. siempre tenemos que vivir en un mundo híbrido donde usemos tecnología Sí. y donde esté la persona. Imagínate este podcast que hubiéramos hecho virtual por Zoom. Sí, no, A estaría lo mejor igual. en la época En de la la pandemia sí pandemia. jala. Sí. Pero el vernos, Sí, el hoy estar ya no. aquí en un foro Hoy ya tan no. bonito Hoy ya y no. convivir Sí. hace que las cosas fluyan mucho mejor. Sí, Entonces, exacto. tecnología, ¿no? Sí. Esto me imagino que saldrá a lo mejor en redes sociales, en Sí. donde sea, pero pues estamos juntos, somos Sí, claro. personas y esta convivencia es maravillosa. Sí. Sí, no, y me encanta lo que mencionas porque al final sí, como bien decía Felipe, hoy creo que este contexto de cambio, sobre todo tecnológico, es potenciar lo que tenemos como humanos, ¿no? O sea, potenciar nuestro pensamiento crítico, potenciar nuestra comunicación, o sea, creo que al final resalta esas cualidades humanas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Manuel, y regresando al uno de los puntos iniciales que comentabas respecto a la cultura organizacional, porque pues el tema tecnológico creo que está siendo uno de los puntales del cambio hoy, pero ¿cómo insertar esta adaptabilidad al cambio a nivel de cultura organizacional? Mira, a lo mejor es un poco lo que te había dicho. A nosotros nos ayuda mucho porque dentro de nuestra cultura tenemos algo que le llamamos la filosofía gentera, que te dice que la persona está al centro. Nosotros tenemos 6 valores, pero el valor más importante es la persona, y la persona siempre va a estar al centro. Entonces, todo lo que hacemos en Gentera va en función de la persona. Llámese nuestro cliente, llámese un colaborador, un consejero, un accionista o cualquier audiencia a la que toque Gentera. Entonces, eso te ayuda a facilitar. Claro. Porque si la persona está al centro, todo lo que hagamos en tema tecnológico, de algún producto, de algún servicio, va a ir alrededor de esa persona. Exacto. Entonces, cuando viene un cambio, obviamente tenemos, como cualquier organización, un área de gestión del cambio que ayuda a las personas a poder Transitar, navegar, conocerlo, ¿no? entenderlo y asumirlo, ¿no? Transitar en el cambio. Pero al fin y al cabo, la propia cultura, como está basada en la persona, la verdad es que sí nos facilita mucho. Entonces, yo creo que este liderazgo que tenemos que ejercer en un contexto de cambio, con una cultura tan potente que se basa en la persona, es mucho más sencillo. A lo mejor en otra organización donde la cultura es distinta, pues creo que puede haber a lo mejor obstáculos más grandes para poder gestionar este cambio y liderar a tantas personas en el cambio. Y creo que hay muchas empresas que se han replanteado incluso sus valores en los últimos años, ¿no? Sí, o sea, han hecho un replanteamiento de su misión, de su visión, sus valores, precisamente para regresar a lo básico, Claro, ¿no? Que es el tema de la importancia de las personas. De las dentro la personas, de organización. generar valor. Fíjate, nosotros claro. tenemos la obsesión, y digo obsesión porque lo tenemos en todo momento, de generar 3 valores: económico, social y humano. Antiguamente las empresas pues estaban enfocadas en generar valor económico, ¿no? Son empresas pues que buscan La rentabilidad, un rendimiento, un retorno, generación de riqueza. Sí. Pero ahora las empresas en México y en el mundo están buscando
otro tipo de generación de valor. Sí. Nosotros siempre, la verdad es que lo hemos tenido claro, porque Gentera, cuando nace Compartamos, nace como una ONG con vocación social. Entonces nos fue fácil lo traen en su ADN. Exacto. Sí, Traemos ese ADN. Sí, sí. Claro. Pero al final del día, y lo que me encanta es que pues todo el entorno se está volcando a eso. Oye, ¿cómo genero valor? Sí. Porque no es nada más venderle al cliente un refresco o un teléfono o una camisa. ¿Cómo genero valor en ese entorno donde yo estoy fabricando el teléfono y entregándoselo a un cliente? Exacto. Y me quedo con algo que yo creo que seguramente es una reflexión que se van a llevar muchas personas que nos están viendo o escuchando, es hay que partir de un propósito, ¿no? O sea, cuando de plano no tienes ni siquiera una meta de qué es lo que vas a hacer, para qué lo estás haciendo, ahí es donde te pierdes por completo, sí. ¿no? Claro. Y de hecho, un cambio generacional, por ejemplo, muy importante, es que los jóvenes sí están buscando trabajar en un lugar donde la empresa se alinea a su propósito personal de vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí tiene que haber cierta congruencia ya para ellos y eso en unos 10 años más va a ser sumamente relevante cuando tengan un peso mayor dentro de la fuerza laboral. Y eso es padrísimo porque si tú tienes un propósito personal, ¿no? Que empata con el propósito de una empresa y tú te das cuenta que tu trabajo genera un valor más allá, imagínate la gente que a lo mejor está en el área de marketing y genera una campaña espectacular, pero que a través de esa campaña le vas a entregar un producto a alguien que lo necesita. Exacto. Y que con ese producto sale adelante y que con ese salir adelante puede mandar a sus hijos a estudiar. Te da una satisfacción tremenda. Sí. Entonces, todo lo que estamos hablando del cambio, cuando tienes esa columna vertebral, se vuelve más fácil. Sí, claro. Porque conecto con el propósito de la organización y el mío, estoy generando valor. Todo lo que pase de cambio al entorno, pues como lo decíamos, nos va a dar miedo, va a haber ansiedad, etcétera, pero lo vamos a saber manejar. Sí, en algún momento vamos a decir al final, este cambio es parte de, o me va a ayudar en el propósito que ya vengo siguiendo, ¿no? O sea, que es algo muy importante. Oye, Manuel, ¿y qué consejo le darías? Retornando un poco a lo que mencionábamos de los líderes, pero hoy tenemos muchas personas asumiendo roles de liderazgo que a lo mejor lo están haciendo en un contexto muy turbulento. ¿Qué consejo le darías, si tuvieras la oportunidad de dar 3 consejos muy prácticos a esos líderes que están entrándole hoy a una dinámica súper turbulenta? Pues mira, yo creo que abrazarse de la cultura organizacional, sea cual sea esta, porque al final del día todas las empresas que tienen un fin lícito tienen una cultura. Sí. Algunas habrá mejores, algunas están en proceso de mejorar. Entonces hay que abrazarse y agarrarse, digamos, de la cultura para que todo el equipo pueda seguir el mismo fin o propósito. 2, yo creo que tenemos que ser muy incluyentes y formar equipos con diferentes perfiles. Tenemos que también entender que si bien hay un proyecto en la organización muy importante, también hay capacidades distintas en distintas personas y en distintos niveles. Sí. Porque no solamente es tráete a los directores o tráete a los subdirectores, no, todos podemos aportar. Entonces, creo que equipos multidisciplinarios incluyentes generan muchísimo valor. Y hay un concepto que también está de moda, que es la resiliencia, y creo que tenemos que ser resilientes. Sí. Tanto los líderes como ayudar a que los equipos lo sean. Porque además en esta cultura laboral nueva que me encanta, que ahora permite el error, que el error te permite aprender, pues en un entorno de resiliencia la gente va a atreverse a más. Sí, nos vamos a equivocar porque todos nos equivocamos, pero vamos a aprender muy rápido y vamos a corregir y a mejorar. Entonces yo te diría eso, cultura organizacional, sea cual sea esta, equipos multidisciplinarios e incluyentes, y que haya pues un entorno resiliente para que podamos cambiar y adaptarnos a lo que se nos presenta. Y qué curioso porque dedicamos una buena parte de la conversación hace un rato a hablar del cambio tecnológico y de todo este tema. Pero al regresar ya a este punto, todas estas 3 grandes consejos que das tienen que ver con habilidades humanas. Exacto. No con capacidades técnicas, sino con habilidades humanas. Y en nuevo ecosistema laboral,
creo que el éxito a nivel personal lo va a tener el que sepa combinar las capacidades técnicas con las capacidades humanas, pues tal vez en el mismo nivel de importancia. Sí. O sea, hasta más. sí. Porque al final creo que las capacidades humanas nos van a costar un poquito más aprender, ¿no? Sí. O sea, volverte resiliente, Sí. híjoles, pues por más que leas y lo quieras entender va a estar complicado. Sí. Pero usar una aplicación porque te cambiaste de banco Sí. o de línea aérea o Sí. lo que sea, Sí. lo vas a aprender muy rápido. Sí. Entonces, Bueno, ¿no? yo quería regresarme un poquito a algo que mencionabas, porque me parece sumamente relevante el tema que hablabas de la inclusión. Porque siempre creo que los que estamos en posiciones de liderazgo, sobre todo cuando tenemos que entrar en un trabajo arduo y de sacar resultados rápido, nos sentimos más cómodos trabajando con personas que van a pensar y van a trabajar como nosotros. Sí. Es como la tendencia natural de uno, no, pues es que estos van a sacar la chamba igual que yo. Entonces, como hay que dar resultados, entonces a estos seleccionamos. Con ellos lo garantizo. Pero muchas veces el hecho de trabajar con personas que tienen otro trasfondo, que ven el mundo de forma diferente, ¿no? Pues, a lo mejor va a dar resultados que ni siquiera habíamos esperado. ¿Qué valor tiene justamente la inclusión? Y no sé si tienes como así como vivencias tuyas, ¿no? De cómo este tema de la inclusión y de trabajar con personas de perfiles diferentes, pues da buenos resultados. Es que totalmente de acuerdo. Fíjate, a lo mejor el primer elemento inclusivo que se me viene a la cabeza es cómo la mujer se ha venido incorporando positivamente al mundo laboral, cada vez más. Por ejemplo, en Gentera, la mitad de los colaboradores son mujeres, la mitad son hombres. Eso es maravilloso, porque ya tienes una base distinta, Sí, ¿no? La mujer piensa distinto que el hombre. La verdad, yo, siendo hombre, te diría que las mujeres tienen cualidades mucho más potentes que nosotros en el mundo laboral. Entonces, el poder tener en equipos ya nada más esa diversidad de hombres y mujeres ya te garantiza un resultado diferente. Exacto. Y yo lo he visto de viva voz en Gentera, por ejemplo, en el Consejo de Administración, en donde hay consejeros hombres, consejeros mujeres. La aportación de las mujeres es maravillosa, maravillosa. Tiene una forma distinta de ver las cosas que además nos hace replantear la nuestra. Y al final el consenso te lleva a algo mejor. Entonces, desde el Consejo de Administración, en toda la plantilla laboral, esa diversidad ya te da un plus espectacular. Claro. Algo increíble, la edad. O sea, yo a lo mejor de 52 años y tú de 31. Imagínate cómo vamos a pensar. Sí. O sea, cuando tú naciste yo estaba trabajando. Entonces, el valor que generas en una reunión, en un equipo de trabajo que está desarrollando un proyecto, es espectacular. Entonces, combinas experiencia con novedad, con innovación, con una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, incluir a gente distinta, ya sea por sexo, edad, experiencia, conocimientos, etcétera, ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, se vuelve muy rico. A mí como abogado me tocó participar en reuniones para resolver un tema de solo abogados, pero cuando invitabas a la gente de marketing que te daba el punto de vista distinto, te hacías un complemento maravilloso. Sí. Entonces, equipos multidisciplinarios. Sí. Porque aparte el mercado es diverso. Es justo. Claro. O sea, justo es. si como empresa tú tienes un producto o servicio que quieres colocar en un mercado y solo te enfocas en una parte del mercado, Te pues, va a salir pierdes mal. mucho, Sí, ¿no? Sí, pero en un capítulo, y de hecho estaría bueno que lo vean, Mauricio Ariza nos platicaba que en la industria automotriz eso fue muy, muy característico. La incorporación de mujeres fue porque se dieron cuenta que ya para la compra del vehículo, la mujer tenía mucho más poder de decisión en qué coche se iba a comprar, ¿no? Y la publicidad no estaba orientada A ella. A ella, ¿no? O sea, pero es interesante porque incluso hay mercados donde podríamos asumir el producto está bien dirigido y resulta que estamos dejando, ¿no? Sí. Dejando algo fuera. Exactamente. Y Yo solo nunca he por la entendido por observación. qué Sí. hemos dejado a la mujer o antiguamente se le dejaba fuera. Sí. Se me hace hasta del paleolítico pensarlo. Pero bueno, entiendo la evolución. Sí. Pero al final del día hoy, que somos mitad y mitad en todos lados,
y que todos convivimos y que todos generamos y que todos aportamos, pues tenemos una sociedad mucho más rica. Sí, qué increíble. No, así que, y nos dejas muchas lecciones en ese sentido, Manuel. Ya estamos llegando al final del podcast. Hoy se nos va de volado otra vez. Pero todavía nos queda más. Oye, y por eso ya nos pusieron un reloj. Por eso ya nos pusieron un reloj porque luego ustedes no lo ven, pero las compañeras estaban ahí haciendo muchas señas. Y sí, ya nos pusieron ya nos pusieron un reloj. A ese ya no lo podemos ignorar. Pero bueno, entonces nos queda una dinámica más. Esto es una sección que se llama Piensa Rápido. Vamos a decir una palabra, tú nos dices lo primero que venga a la mente. Wow. Nosotros vamos a hacer acordeón porque no pensamos rápido, pero la idea es que tú sí pienses rápido. Así que le entramos. Venga, empezamos. O si pensamos rápido podemos decir algo que no nos conviene. También, exactamente. Sí. Entonces mejor nos ofuscamos. Yo empiezo. Venga. Gestión del cambio. Habilidad. Liderazgo. Servicio. Inteligencia artificial. Oportunidad. Bienestar en el trabajo. FICEP. Desarrollo de talento. Desarrollo de talento. Asertividad. Transformación digital. Oportunidad. Cultura organizacional. Fortaleza. Y esta es la más difícil. El coffee break. Diversión total. Excelente. Yo tengo una última pregunta para ti antes de cerrar. Pensando en ese Manuel de la Fuente que empezó a trabajar hace 3 décadas en una notaría y con la experiencia que tienes hoy, si regresaras en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Hijo, o sea, lo tengo clarísimo. Hay que disfrutar el camino. Generalmente trabajamos por un proyecto, por un objetivo específico, y en nuestra cabeza siempre está el llegar. Sí. Y nos perdemos el camino. Sí. Y a veces esas desveladas, esas reuniones, ese arrastrar el lápiz, no lo disfrutas, se pierde, claro. Se queda ahí. Entonces yo creo que hay que disfrutar el camino. Creo que el mundo laboral es lo máximo, es lo que nos hace sentirnos completos, productivos, que podemos generar valor. Pues disfrutémoslo más, porque luego nos toca que ya llegamos y uy, te acuerdas de la reunión, te acuerdas cómo nos divertíamos, pero en el momento se nos olvida. Exacto. Entonces hay que Qué padre consejo. Qué buen consejo, ¿no? Sí, porque de pronto, y tienes razón, me hiciste pensar en este fenómeno de ya cuando estás como en piloto automático, ¿no? Y ya se vuelve automático. Claro, exactamente. Yo cuando venía para acá decía, hijo, imagínate qué padre cuando veo el podcast. Y la verdad no saben cómo me divierto. O sea, está padrísima la plática. Hay que disfrutar el momento. Sí, ya si esto sale bien o mal, bueno, pues lo podemos corregir. Sí. Y ya saldrá. Sí. Pero bueno, hoy estamos aquí platicando muy a gusto. Claro. Y eso es lo que luego en este mundo tan cambiante, tan rápido, se nos olvida. Qué gran mensaje. Oye, qué buen mensaje pues, y hasta nosotros nos llamamos de... Sí, no, de sin duda, porque finalmente hay cosas que uno solo la experiencia te la da, ¿no? Y al final uno dice, si hubiera hecho esto de manera diferente, creo que hubiera actuado y lo hubiera disfrutado más y me encanta tu consejo, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. No, feliz. Vuelvan a invitar. Fue un placer. Si la gente te quiere buscar en redes sociales, ¿en qué red social estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, uso poco las redes sociales típicas. Obviamente estoy en LinkedIn. Uh-huh. En esa red social me pueden encontrar como Manuel de la Fuente. Ahí estoy siempre. Y pues yo a sus órdenes, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda contribuir. Me encanta este tema. Aunque soy abogado, como les dije al principio, he venido tomando otras responsabilidades. Y todo este tema de las personas, de los recursos humanos, me ha apasionado y me encanta. Entonces estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, Manuel, de verdad, muchas gracias. Felipe, pues ya nos despedimos, ¿no? Sí, pues les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal. Por favor. Así ver todos los episodios de esta temporada. Además, si se suscriben, lo que la gente no sabe es que si se suscriben van a apoyar al desarrollo de la juventud. Estos jóvenes que están aquí y sus carreras, así que suscríbanse, por favor. Vamos a armar más de esta carrera. Vamos a armar más podcasts. Suscríbanse. Pues muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden que El Economista tiene una oferta amplia de podcasts de diferentes temas. Nos pueden encontrar en todas nuestras vitrinas, nuestras plataformas. Sigan nuestro trabajo y nos vemos a la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.